En la actualidad existe una realidad dolorosa para el Estado colombiano y es observar que criminales de lesa humanidad, que terroristas que le hicieron tanto daño al pueblo colombiano estén sentados en curules del Congreso y la Cámara de Representantes dictando leyes. Y estoy hablando de los terroristas de las FARC que están sentados en impunidad y devengando grandes salarios. Dolorosamente es así, pero existen realidades que tenemos que aceptar del por qué estos terroristas llegaron a esa oposición. Estamos hablando de terroristas de la talla de Carlos Antonio Lozada, o Julián Gallo, o Tornillo, ese criminal que cada vez que un menor de edad era reclutado y llegaba a sus manos, incluso llegaba a violarlo. Por eso, dentro de la guerrilla, se lo conoció con el alias de Tornillo. Criminales como Iván Márquez, criminales como Jorge Torres Victoria o alias Pablo Catatumbo. Para nosotros, la Reserva Activa, es doloroso ver a esos criminales en impunidad. En mi caso personal, yo esperaría que el final de esos terroristas hubiese sido como Simón Trinidad, extraditado y detenido en una cárcel, pagando su condena, o el mismo destino que tuvo el Mono Jojoy, que tuvo Raúl Reyes o Alfonso Cano. Pero lastimosamente hoy los colombianos los observamos en el Congreso de la República y hay unas causas que a continuación las voy a evidenciar. Considero que el responsable de que hoy las FARC ocupen curules en el Congreso es el criminal de lesa humanidad Álvaro Uribe Vélez, porque recordemos que el Estado colombiano creó a las fuerzas militares para proteger la población civil, para defender la soberanía nacional, jamás para asesinar a jóvenes inocentes, para inflar estadísticas y presentar resultados falsos. El hecho de que Álvaro Uribe Vélez haya criminalizado a las fuerzas militares abrió las puertas de la impunidad de las FARC hacia el Congreso. Les recuerdo, señores, que cuando se perdió la autoridad moral, se colocó a las fuerzas militares y las instituciones del Estado colombiano al mismo nivel de los terroristas que se debían combatir. Yo me pregunto con qué autoridad moral se puede cuestionar el comportamiento criminal de Julián Gallo cuando él va a decir es que el general Montoya también asesinó a miles de colombianos. El coronel Pluvio Hernán Mejía asesinó a más de 153 colombianos. El coronel Borja asesinó a más de 83 colombianos inocentes y todos en el marco de la política de seguridad democrática. En el marco de esa política de seguridad democrática, las fuerzas militares fueron llevadas a ocupar el tercer lugar en la lista de victimarios del conflicto. Las fuerzas militares y policía también asesinaron, también desaparecieron y se perdió la autoridad moral con la cual se le podía exigir a los terroristas de las FARC jamás pensar en ocupar en una silla en el Congreso. Por eso yo considero que el responsable es Álvaro Uribe Vélez. Y hay una paradoja del destino muy grande respecto a este criminal. Yo les recuerdo que Uribe Vélez pretendió llevar a los paramilitares a curules en el Senado. Les recuerdo que llevó a Salvatore Mancuso y a los cabecillas del paramilitarismo a ser atendidos en el Congreso, a ser aplaudidos en el Congreso, porque se tenía esa intención de que paramilitares sean los congresistas de la República. Afortunadamente, en aquel entonces, el senador Gustavo Petro denunció los vínculos de la política con el paramilitarismo en un evento que se conoció en el mundo como la parapolítica, llevando a decenas de esos criminales a la cárcel y evitando que el paramilitarismo tenga el control sobre Colombia. Paradoja grande, Uribe Vélez, que pretendió llevar paramilitares,
llevó fue guerrilleros al Congreso de la República. Considero que lo que más debemos valorar los colombianos es la voluntad de paz expresa por el presidente Gustavo Petro. Cualquier paso que demos hacia alcanzar la paz y reconciliarnos como nación, debemos darlo. Sin embargo, dentro de este tema, tenemos que aceptar también una realidad. A pesar de la indignación que causa entender que terroristas hoy se sientan en curules del Congreso, hablando de las FARC, los uribistas, los partidos de la derecha criminal, han causado mucho más daño que los mismos terroristas de las FARC en la política. Yo les recuerdo que quienes se oponen a las reformas es el Centro Democrático y Cambio Radical y esos partidos de criminales, porque no he visto en la actualidad a las curules de las FARC oponerse al bienestar social, oponerse a una mejor pensión para los colombianos, oponerse a una reforma a la salud. Es paradójico que precisamente esos criminales de la derecha que se benefician de las rentas ilícitas del narcotráfico y de la corrupción han causado más daño en el Congreso que los terroristas de las FARC. Pueblo colombiano, sensatez y aceptemos la verdad, defendamos la verdad.